Muy buen día. Vamos a hablar de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, es decir, vamos a hablar de cómo darle un nombre a un compuesto inorgánico. En este video vamos a hablar de del nombre de tres familias que son los óxidos, los ácidos y los hidróxidos. Pero antes de empezar a darle el nombre a un compuesto dado, debo tener en cuenta que debo saber sacar muy bien los estados de oxidación y además debo saber identificar a qué familia pertenece. Entonces, para darle el nombre, estas dos cosas son importantísimas: los estados de oxidación e identificar a qué familia pertenece. Es muy sencillo. Recordemos que los óxidos son binarios, tienen dos átomos y uno de esos átomos siempre es oxígeno. Recordemos que los hidróxidos los identifico porque su molécula termina en OH, grupo hidroxilo, y además tienen un metal. Recordemos que los ácidos los identifico porque empiezan con hidrógeno y luego tienen un no metal. Unos ácidos, que son los oxácidos, tienen oxígeno y otros no tienen oxígeno, como los hidrácidos. Y las sales tienen metal y no metal dentro de la misma molécula. Unas tienen oxígeno, que son las oxisales, y otras no tienen oxígeno, que son las sales aloideas. Entonces, ya con esto, con este recordatorio de cómo se identifican las familias, vamos a ver cómo se le daría el nombre a un compuesto dado. Veamos este ejemplo. Tengo acá CO2, es un compuesto inorgánico. Entonces, este nombre de este compuesto va a estar formado, no solo de este, sino de cualquier compuesto inorgánico, va a estar formado por dos partes, ¿sí? La primera parte, en cualquiera de estas tres familias, óxidos, hidróxidos y ácidos, el primer nombre corresponde a la familia a la cual pertenezca el compuesto. Y el segundo nombre depende del estado de oxidación. Por eso es que este compuesto se llama óxido carbónico, porque el primer nombre de él es óxido, porque si miramos pertenece a esta familia. Es binario y tiene uno de sus dos átomos es oxígeno, entonces es un óxido. Y el nombre carbónico sí depende del estado de oxidación. Vamos a ver cómo así que del estado de oxidación. Entonces vamos a tener la tabla periódica a la mano y vamos a ver los siguientes casos. Tengo acá 4 casos, y es que en la tabla periódica hay átomos que tienen un solo estado de oxidación. Si miramos, el calcio tiene un solo estado de oxidación cuyo valor es 2. Otro ejemplo, el aluminio tiene un solo estado de oxidación, el sodio tiene un solo estado de oxidación, y hay varios con esa condición. Entonces, para los átomos que tienen un solo estado de oxidación, darle el nombre es muy fácil. Nombro la familia a la cual pertenece y enseguida el nombre del elemento, sin más. Y si, por ejemplo, el átomo tiene dos estados de oxidación, miremos en la tabla periódica el caso del carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación que son 2 y 4. Entonces uso la terminación oso para el estado más pequeño e ico para el estado de oxidación más grande, ¿sí? Ahora, si el átomo tiene 3 estados de oxidación, por ejemplo el azufre, si buscamos en la tabla periódica el azufre, vamos a encontrar que él tiene 3 estados de oxidación que son 2, 4 y 6. Entonces voy a usar hiposo para el primer estado, oso para el segundo estado de oxidación e ico para el tercer estado de oxidación. Y luego tenemos los átomos que tienen 4 estados de oxidación. Aquí les puse como ejemplo el cloro. Si buscamos en la tabla el cloro tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Entonces tiene 4 estados de oxidación. Voy a usar hiposo para el más pequeño, oso para el siguiente, ico para el siguiente, hiperico para el más grande. ¿Cómo así? Vamos a explicar eso mediante los siguientes ejemplos. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejemplo de acá, H3PO4. Entonces, él es un compuesto inorgánico. Dijimos que todo compuesto inorgánico está formado por dos nombres.
El primer nombre de este compuesto va a ser el nombre ácido, porque este señor pertenece a la familia de los ácidos. ¿Y yo por qué sé eso? Porque resulta que un ácido empieza con hidrógeno, luego sigue el no metal, que en este caso es el fósforo, y en este caso tiene oxígeno. Entonces, este ácido, ese sería su primer nombre. Y dijimos que el segundo nombre depende del estado de oxidación. Entonces, vamos a sacar ese estado de oxidación a ver qué ocurre. Vamos a sacar. Entonces, el oxígeno siempre tiene -2. Hay una excepción que es en los peróxidos, pero este no es un peróxido, es un ácido. Entonces, vamos a ponerle -2. Por 4 átomos me daría -8. Listo, -8. El hidrógeno siempre tiene +1. Hay también una excepción que son los hidruros, pero este no es un hidruro, es un ácido. Entonces, vamos a ponerle +1. Por 3 átomos me da +3. Esos son los estados de oxidación, los números de abajo, +3. Y hay una regla que dice que estos estados de oxidación deben dar 0, ¿sí? Entonces, tengo +3 y -8. El número que hace que esto me dé 0 es un +5, ¿cierto? Porque resulta que +5 por un átomo que hay me da +5. ¿Sí? Entonces, +5 y +3, +8 y -8, 0. Entonces, el que me va a dar el segundo nombre es el fósforo con ese +5. Entonces, me voy a la tabla periódica y busco al fósforo. Resulta que él tiene 3 estados de oxidación que son 3, 4 y 5 en orden. Entonces, me voy acá atrás y él estaría acá en esta ficha rosada, porque el fósforo tiene 3 estados de oxidación, que son, en la tabla los encontré, que son 3, 4 y 5. ¿Sí? Si recordamos, en la molécula que acabo de sacar los estados de oxidación, el fósforo me dio con 5, entonces sería ICO, su terminación sería ICO, ya que acá me dio con 5. Entonces, este señor se llamaría ácido fosfórico. La terminación sería ICO, ¿cierto? Entonces, fosfórico. ¿De dónde sale el ICO? Sale de saber que el fósforo tiene 3 estados de oxidación y cuando saqué el estado de oxidación me dio con el tercero, con el número 5, o sea que se llamaría ICO, fosfórico. Es muy sencillo darle esos nombres y esas terminaciones. Antes de continuar con los siguientes ejemplos, hay elementos pues que no se nombran tal cual el nombre en español en la tabla periódica. Entonces, si tengo hierro, yo no voy a decir, por ejemplo, hierrico, sino que voy a usar ferro, ¿sí? Si tengo azufre, yo no voy a decir azúfrico, sino voy a decir sulfuro, o sea, sulfuroso, sulfúrico. Si tengo nitrógeno, yo no voy a decir nitrogenoso o nitrogénico, sino solo nitroso o nítrico. Si tengo cobre, yo no voy a decir cóbrico o cobroso, sino cupro, es decir, cúprico o cuproso. Entonces, cupro. Estas son unas excepciones y aquí vamos a usar esa excepción en este compuesto. Bueno, este señor de acá también es un ácido. Entonces, el primer nombre que tiene sería ácido. ¿Sí? Vamos a sacar el segundo nombre. El segundo nombre depende del estado de oxidación. Entonces, vamos a sacar el estado de oxidación de este ácido. Vamos a ver, dijimos que el oxígeno siempre tiene -2. Por 4 me da -8. ¿Sí? El hidrógeno siempre tiene +1, excepto en los hidruros, pero este no es un hidruro, es un ácido. Entonces, +1 por 2 me da +2. Y dijimos que los estados de oxidación tienen que dar 0. Entonces, el número que hace que esto me dé 0 va a ser un +6, ¿cierto? Porque +6 por 1 me va a dar +6 y el +2 que tenía +8 y -8, 0. Entonces el que me va a dar el nombre es este +6 de acá, del azufre. ¿Por qué el hidrógeno y el oxígeno no me dan el nombre? Ellos ya me dieron el nombre ácido porque recordemos que
hidrógeno y oxígeno son grupos funcionales. Entonces el azufre tiene 6 en esta molécula. Ahora voy a la tabla periódica y busco el azufre. Resulta que él tiene de estado de oxidación 2, 4 y 6. Entonces me voy acá atrás y él se ajusta acá a esta ficha rosada porque él tiene 3 estados de oxidación. Voy a acomodar acá los estados que encontré en la tabla periódica del azufre, que son 2, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, como allá me dio con 6 en la molécula que acabamos de hacer, entonces también sería terminación ico. O sea que este señor se llama ácido sulfúrico. Entonces vamos a poner su segundo nombre acá, sería sulfúrico. ¿Por qué no azúfrico? Porque la IUPAC, que es la encargada de dar los nombres, nos recomienda que el azufre, para el azufre se use la raíz sulfur. Entonces este compuesto se llama ácido sulfúrico, ¿sí? Ahora vamos a ver este compuesto de acá, al OH3. Entonces vamos a sacar, vamos a ver, primero el primer nombre sería el nombre de la familia. Este señor pertenece a los hidróxidos, entonces se llama hidróxido con X. Y su segundo nombre depende de los estados de oxidación. Entonces vamos a sacar el estado de oxidación. Hidrógeno tiene +1, ¿cierto? Por 3 me va a dar +3. Listo. Oxígeno tiene -2. Por 3 me va a dar -6. Necesito que esto acá me dé 0. El valor que hace que esto me dé 0, pues va a ser un +3, ¿cierto? Porque +3 por +1 me va a dar +3, ¿sí? Tengo +3 positivo y +3 positivo, +6 y -6, 0. Entonces, este +3 es el que me va a dar el nombre, el segundo nombre. Ahora, me voy a la tabla y busco al aluminio. Pero resulta que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es 3, en la tabla lo podemos ver. Entonces se ajusta a este caso de acá, se ajusta a la ficha amarilla. Dice que cuando tiene un solo estado de oxidación se usa el nombre de la familia más el nombre del elemento. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces este señor se llamaría hidróxido de aluminio, simplemente, ¿sí? No voy a poner ninguna terminación, porque cuando el aluminio tiene, cuando el átomo tiene un solo estado de oxidación, entonces uso el nombre de la familia y el nombre del elemento, hidróxido de aluminio. Estos dos los voy a dejar de tarea, pero antes voy a hacer otra molécula usando una terminación diferente a ico. Vamos a hacer esta de acá, H, me quedé tan torcido, HClO, ¿sí? Entonces este es un ácido porque empieza con hidrógeno, entonces su primer nombre sería el nombre ácido. Entonces vamos a ponerlo por acá, él se llama ácido. Para sacar su segundo nombre necesito los estados de oxidación, entonces vamos a sacarlo. Oxígeno tiene -2. Por 1, aquí hay un átomo, entonces eso me da -2. Recordemos que esto tiene que dar 0. Ahora tengo hidrógeno y cloro. Al que conozco es al hidrógeno, que siempre tiene +1. Por 1 me va a dar +1. Necesito que esto me dé 0. El cloro debería tener +1. ¿Sí? Para que +1 por +1 me da +1. -2. +1 más 1 me da +2. Y -2, 0. Ahora, el que me va a dar el nombre es este +1 del cloro. Ahora me voy a la tabla periódica y busco al cloro y veo a cuál de los casos se ajusta. Entonces el cloro se ajusta a esta ficha verde porque el cloro tiene 4 estados de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? 7. Entonces, como me dio con 1, usaría hipooso. Recordemos que allá en el ejemplo que hice me dio +1, entonces usaría hipooso, miren, +1.
Entonces, este compuesto se vendría a llamar ácido hipooso. ¿Cómo así? Entonces sería hipocloroso, ¿sí? Entonces, el hipo es un prefijo y el oso es un sufijo. Entonces, este señor se llamaría ácido hipocloroso. Y así con las tres familias, los ácidos, los hidróxidos y los óxidos, todos tienen el mismo sistema de nomenclatura. Esta nomenclatura se llama nomenclatura tradicional y es de las más usadas. Y para esas tres familias se usa el mismo sistema. Las sales sí tienen una nomenclatura diferente que la veremos más adelante. Bueno, en todos estos ejemplos que vimos de ácidos, nos dimos cuenta que todos estos ácidos tienen oxígeno. Pero ¿qué pasa con los ácidos que no tienen oxígeno? Recordemos que ellos se llaman los hidrácidos. Entonces, estos hidrácidos tienen una terminación, una única terminación, que es la terminación hídrico. Cuidado de confundir hídrico con ico, ¿sí? Los que terminan en hipo, oso, ico o perico son los ácidos oxácidos. Los hidrácidos van a terminar en hídrico. Entonces, ¿cómo así? Este señor se llamaría ácido, pues porque pertenece a la familia de los ácidos, entonces su nombre va a ser ácido, su primer nombre. Y el segundo nombre va a ser no clórico, sino clorhídrico, ¿sí? Así sería su nombre. Y de este señor sería también, su primer nombre sería ácido, y como es bromo el elemento, se llamaría bromhídrico. Entonces, todo ácido hidrácido, es decir, ácidos que no tienen oxígeno, terminan en hídrico. Es muy sencillo, no debo sacar estados de oxidación, sino simplemente saber que terminan en hídrico. Y por último, vamos a ver cómo hacer cuando me dan el nombre y yo tengo que dar la fórmula. Entonces, acá tengo este ejemplo. Debo dar la fórmula de ácido sulfuroso. Entonces, ¿cómo debo dar la fórmula? Vamos a ver cómo sería. Recordemos que todo ácido empieza con hidrógeno. Es mayúscula, ¿no? Hidrógeno. Me están diciendo sulfuro, o sea que es azufre el elemento. Recordemos que todo ácido tiene hidrógeno no metal y oxígeno. Los únicos que no tienen oxígeno son los que terminan en hídrico, pero en este caso la terminación no es hídrico, sino oso. Entonces, como es una terminación oso, yo sé que este ácido tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. El no metal pues vendría a ser como el azufre, porque me están diciendo sulfuro. Ahora, ¿cómo hago para que sea sulfuroso? Me voy a la tabla periódica y busco al azufre. Resulta que en la tabla periódica los estados de oxidación del azufre son 2, 4 y 6, ¿sí? Y recordemos la tablita que vimos para nombre. Recordemos que el primer estado de oxidación se llama, vamos a ponerlo por acá, hipo-oso. Para el segundo estado se llama oso. Y para el tercer estado se llama ico, ¿sí? Entonces eso lo habíamos visto, entonces vamos a separar esto un poquito para poderlo poner acá. Entonces miremos, entonces me están diciendo sulfuroso, o sea me están diciendo oso, lo que quiere decir que el azufre tendría que tener estado de oxidación 4, entonces vamos a ponérselo, tiene más 4. Y recordemos además que el hidrógeno siempre va a tener más 1 y el oxígeno menos 2. Si esto me da 0, la fórmula sería HCSO, pero no es el caso porque me da más 5 y menos 2, eso no da 0. Entonces, miren, si hubiera algún número que multiplicado por menos 2, un número entero me diera más 5, lo pongo acá, pero no lo hay, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver este más 1 par. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a ponerle un 2 al hidrógeno. Entonces ahora me queda más 1 por 2, me da más 2 y más 4.
¿cierto? Entonces tengo un total de más 6 en la parte positiva. ¿Qué número ponerle para que esto me dé menos 6 y para que el resultado de estos estados de oxidación sea 0? Pues muy sencillo, el número que le tengo que poner sería 3, ¿sí? Menos 2 por 3 menos 6. O sea que la fórmula del ácido sulfuroso sería H2SO3. Recordemos que estos números azules, los estados de oxidación, no hacen parte de la fórmula, ¿sí? Ellos yo los uso para saber cuáles son los subíndices, el número de átomos de cada elemento. Y con eso entonces termina la explicación de la nomenclatura de ácidos, óxidos, hidróxidos. Espero que todo esté muy claro.